Vamos con otro tema. La Fiscalía Nacional presentó los resultados de su boletín anual institucional, en el cual se reveló que en 2025 se registraron 250.000 delitos más que en 2024, lo que se traduce en un aumento de 15,2%, un alza que se explica por los ciberdelitos. En cuanto a homicidios, estos bajaron un 1,7%. Respecto del año anterior, registrándose un total de 4.332 víctimas, casi la mitad son de la región metropolitana. Son varios datos, pero vamos a profundizarlos en lo cualitativo también. Sobre este informe nos acompaña para eso Rodrigo Nores, abogado coordinador de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Yo di algunos datos, pero ¿qué es lo que ustedes más destacan en términos de lo positivo y también lo negativo de lo que fue el 2025 desde los datos de la Fiscalía? Sí, yo diría que una vez que uno analiza los datos del boletín estadístico, uno lo primero que puede encontrar es que tenemos un pic histórico en varios temas. Uno de esos tiene que ver con los ingresos, como tú bien planteaste. Tenemos más de 200.000 delitos ingresados respecto del año anterior, pero dentro de los temas positivos que uno pudiera rescatar en el ámbito de la persecución criminal, yo diría que nunca hay temas 100% positivos, Sí, claro. pero tiene que ver particularmente uno con la baja de los homicidios, ya que bajan 1,7% respecto del año anterior. Y allí a mí me gustaría hacer una salvedad porque hay que recordar que los datos del boletín estadístico son datos que contienen información agregada. Es decir, acá lo que mostramos en el boletín es todo el intercrimen, toda la cadena de los homicidios. Es decir, tenemos homicidios frustrados, tentados, consumados. Entonces este dato, si bien es positivo, necesariamente tenemos que verlo al alero de lo que presente el Observatorio de Homicidios, que es finalmente la instancia que contiene los datos oficiales del Estado de Chile en materia de homicidios y que esperamos que podamos lanzarlo en el próximo mes de marzo. Rodrigo, cuando se hace un doble clic de lo que tiene que ver con los homicidios, las causas o las situaciones donde se dan los homicidios, ¿también ahí hay un rastreo, digamos, de lo que se está dando a nivel delictual? Sí, efectivamente, y por eso te señalaba que también es necesario ver los contextos en donde se están Contexto, desarrollando los eso. homicidios. Sí, porque históricamente en Chile, al menos desde el año 90 en adelante, los homicidios han sido particularmente o esencialmente interpersonales, ya sea que se cometan en contexto de violencia intrafamiliar o no contexto de violencia intrafamiliar, pero relacionados con situaciones más espontáneas, riñas entre Claro. personas, en fin. Pero a contar del año 2018 aproximadamente, nosotros vimos una reversión en esta tendencia y empezamos a notar que empezaron a tener mayor preponderancia los homicidios, particularmente, por ejemplo, vinculados con ajuste de cuenta, riña entre grupos de pandillo, bandas, todo lo que nosotros cuando lo vemos de manera agregada pudiera darnos indicio de la presencia de criminalidad organizada, ¿ya? Y para este año nosotros nos vemos que esa tendencia se revierta, aun cuando mayoritariamente los homicidios, como vimos en el informe del 2025, siguen siendo en su mayoría interpersonales. Ujú. En el informe se destaca también que el alza, hay un porcentaje relevante a diferencia de 2024-2025 que tiene que ver con, me voy a otro tema, ¿no? Los ciberdelitos. ¿Han aumentado los ciberdelitos? ¿Hay más ciberdelitos que año a año o años anteriores? Y también, ¿cuál es la tipificación de esos delitos, digamos? Porque hay en el cibercrimen hay, como en otros análisis delictuales, digamos, hay distintas formas o distintos hechos que son delitos. Sí, efectivamente, allí es necesario señalar como primer punto que dentro de las categorías o familias de delitos que nosotros trabajamos como Ministerio Público no existe propiamente tal la categoría de ciberdelitos, porque básicamente los ciberdelitos tienen que ver con delitos que se cometen en entornos digitales, Claro. ¿ya? Así, por ejemplo, tenemos delitos que se cometen, no sé, como los homicidios que se cometen en la vida real. Hay delitos que particularmente tienen mayor incidencia en estos entornos digitales. Y en ese sentido, por ejemplo,
notamos que para el año 2025 hubo un aumento muy importante del delito de uso malicioso de tarjeta, clave, dispositivo financiero, ya que son los delitos que están contemplados en la ley 20.009. Y además, particularmente, también tenemos un aumento en los delitos de estafa y otros de defraudaciones. Claro, Entre esos dos delitos, ¿sí? tenemos un aumento de un 22% de los ingresos del 2025, y eso, eso lo planteó por... perdona, Sí. y eso es interesante, y perdona la interrupción, interesante en términos de lo que tú dices, ¿no? Se circunscribe al ciberdelito, digamos, como la plataforma o el canal, pero finalmente los hechos mismos terminan siendo o fraude, o estafa, o suplantación de identidad, o delitos que, claro, también están en la vida real, digamos. Entonces, pero el canal, la plataforma, hace la diferencia, evidentemente, en términos de que esa información permite ir generando políticas de preventivas, pero también de persecución de estos casos. Me imagino que va por ahí. Efectivamente. Sí, efectivamente, eso que tú señales es muy importante porque particularmente respecto al delito de uso de malicioso, de tarjetas de crédito y los delitos de estafa, son delitos que tienen mayor facilidad para cometerse en entornos digitales. Y respecto a la política de persecución penal de este tipo de delitos, nosotros hemos, particularmente en lo que se refiere al sistema de análisis criminal, se han abierto focos particularmente respecto a estafas masivas, ¿ya? Cometidas a través de Facebook u otras plataformas de redes sociales. Entonces, eso es muy importante tenerlo a la vista porque de alguna u otra manera implican nuevas técnicas de investigación, poder perfilar a las personas de otra manera, porque, y aquí agrego otro dato, nosotros para el año 2025 tenemos un aumento importante de los imputados desconocidos. Y eso va de la mano también con estos ingresos, porque particularmente estos delitos en general tienden a asociarse a imputados desconocidos, a gente anónima que comete estos delitos a través de Internet. Y que son más difíciles de encontrar. También es muy difícil encontrar al imputado desconocido cuando hablamos de homicidios, cuando no hay una denuncia, por ejemplo, entre medio. Aquí puede haber denuncias, pero el rastrear a ese imputado que generó el uso malicioso de tarjetas, por ejemplo, es por la dificultad en el canal, en la plataforma que se da. Efectivamente, como todos bien sabemos, en redes sociales, en Internet particularmente, el anonimato es la regla general y hemos detectado que muchas personas se aprovechan de ese anonimato para cometer sus fines delictivos. Y esto también ha tenido consecuencias a nivel de persecución penal, tanto en el trabajo del Ministerio Público como de las policías, porque nos hemos tenido que poner a la altura para subir el nivel de la calidad de la persecución penal, o sea, la estrategia básicas y clásicas que tenemos la institución para poder perseguir delitos no sirven o no son 100% factibles de utilizar en este tipo de delitos. Entonces es necesario fomentar la capacidad de análisis criminal, la coordinación con la policía y finalmente generar mayor información para poder detectar a estas personas. Y lo otro que también me gustaría agregar, si me lo permites, sí, claro, es que el año pasado se hizo una modificación en la ley 20.009 que básicamente lo que hace es exigir que para denunciar o para reclamar los dineros que pudieran ser habidos de manera fraudulenta de las tarjetas de crédito, cuentas bancarias, ahora la ley exige que para esos casos, para poder exigir la devolución del banco, de los dineros del banco, es necesario hacer la denuncia, ¿ya? Entonces también uno pudiera explicar que este aumento, particularmente del delito de uso malicioso de tarjetas de crédito, etcétera, pudiera explicarse por esa obligación de denuncia. Rodrigo, déjame hacer un triple clic ya en esto. Más que doble clic, un triple clic. Estaba viendo aquí. El uso malicioso de tarjeta, clave o dispositivo financiero aumentó un 205% con respecto a 2024. Ahora uno diría, las prácticas y técnicas de 2024-2025 han cambiado tanto. ¿Cómo se explican ustedes, digamos? Porque uno dice 205%, wow. ¿Es porque habían pocos delitos de este tipo en 2024 y aumenta considerablemente y por eso un porcentaje tan abultado? O, no sé, ¿cómo se puede ir explicando esto? Sí, mira, yo te diría que sin perjuicio de que a esto hay que efectivamente hacerle un triple zoom y analizar bien las causas de por qué tenemos este aumento, pero de buena primera yo te diría que uno, sí, esto pudiera darse también porque tenemos una fenomenología vinculada con este tipo de delitos, en donde, claro, mayor acceso a Internet, mayor acceso de todas las edades, particularmente a redes sociales, pudieran también fomentar la ejecución de esta clase de delitos, pero yo te diría que aquí lo que existe esencialmente una razón jurídica,
Y es Ya. que particularmente a través de esta obligación de denuncia, ahora para las personas no es tan fácil como desconocer Perfecto. una transacción en el banco y llamar al banco para que te devuelvan la plata en 5 días, como lo plantea la ley. Acá es distinto, ahora tú tienes que ir a hacer la denuncia a Carabineros. Por eso Y aumenta tan particularmente exponencialmente, digamos, porque hay una obligación de denuncia y años anteriores muchos de estos casos eventualmente no se denunciaban, entendiéndolo así. efectivamente, que Ya. claro, si piensa que en estos casos el bien jurídico afectado es solo el patrimonio, no hay violencia, no hay Sí. afectación a la integridad, a la integridad física o psicológica, entonces la gente lo único que quiere es la devolución del dinero, entonces antes no era necesario o no se veía la necesidad de hacer la denuncia, pero eso también dio paso a que muchas personas se aprovecharan de esta instancia para utilizar de manera fraudulenta este derecho que tenemos los ciudadanos para que el banco nos responda por las transacciones sospechosas. Entonces, pudiera también irse una explicación por esa vía. Ya, déjame volver a otro punto que es súper interesante también en estos fenómenos, ¿no? Lo del imputado desconocido. Revisaba acá, hay un incremento de 22% en el número de imputados desconocidos en comparación a 2024. Se observó un aumento en los imputados por delitos de leyes especiales, 385.796, que corresponde a más del casi el 84%. ¿Cuáles son estos imputados por delitos de leyes especiales, para aclararlo? Sí, la información que te estaba dando anteriormente en general está a nivel de casos, ¿ya? Esto pudiera ser algo técnico, pero es muy importante, porque un caso puede tener más de un delito, Ujú. ¿ya? Ahora cuando nosotros hacemos el zoom a nivel de delito, se produce algo similar que lo que vemos a nivel de caso, ¿ya? Aquí también dentro del delito de ley especial encontramos el uso malicioso de tarjeta clave o dispositivo, y también tenemos otros delitos que nos llaman la atención, por ejemplo, el delito de porte de aparatos de comunicación en recintos penitenciarios, en donde ahí tenemos también un 82% de aumento. Bien, Rodrigo Honores, de la Fiscalía Nacional, agradecerte. Importantes datos para ir también dentro de lo público, a la conversación que tenemos con ustedes de la Fiscalía Nacional, pero también esto se va traduciendo en políticas de persecución penal, eventualmente también de leyes, el contexto delictual que vivimos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer. Muchas gracias, Nicolás. Que te vaya muy bien.